Muy bienvenidos a todos a Mate y Café desde Argentina y Venezuela con nuestro querido Juan Balistreri y su servidor aquí, Angel Bergames. Contentos de poder seguir disfrutando junto a ustedes de esta conversación sobre los asuntos importantes de la vida y que a todos nos atañen. ¿Cómo está Juan? ¿Cómo están por allá? Saludos, Gilbert. Aquí estamos nosotros bien viviendo como país un momento muy conmocionado. La muerte violenta de una niña de 11 años en la provincia de Buenos Aires tiene impactado al país. Pero bueno, en medio de la tristeza y la conmoción, creo que también hoy el café un poco más silencioso, pero allí vamos, estamos bien y queremos enmarcar también lo que hablamos dentro de todo lo que venimos compartiendo juntos. Así es, y bueno, para eso también son estas mesas de café y Ujú. de mate, para abordar los asuntos que tanto alegran a las ciudades y a las sociedades, como aquellas cosas que le duelen, como aquellas cosas que le hacen mella en su corazón. Y bueno, por esa razón, en nuestra última cita estuvimos abordando aquello que hace esclavo a las personas, cómo pueblos pudieron encontrarse en sentidos y estadios de esclavitud por años. A lo más, el ejemplo más fuerte de Israel por tantos años de esclavitud y luego no sabían cómo desenvolverse, luego no sabían cómo ser personas libres, cómo construir una sociedad. Y estábamos pensando sobre eso. Ahora, ¿cómo podríamos ver, para continuar ese tenor, cómo podríamos ver el abordaje que Dios le hace a un pueblo al que quiere convertirlo de la esclavitud a la libertad? ¿Qué cosas aplica Dios en eso? Bueno, fue muy bueno lo que compartíamos en la última oportunidad y aunque nos quedó allí el café y el café se enfriaba y el mate también. eh, Es importante aquí, Gilbert, poder entender que estamos usando un vocabulario en el siglo XXI parecería superado, pero como nosotros no estamos hablando de la esclavitud en términos quizás tan literales, aunque todavía sabemos que en muchos lugares del mundo existe la esclavitud, pero para los fines de este café y de este mate, hablamos de la esclavitud como un sistema de pensamiento, también como parte de la cultura. Hace un tiempo atrás compartíamos, no sé si te recuerdas, sobre milagros del siglo XXI Claro, claro. y cómo poder capturar la idea de que a veces se nos preguntan que por qué ya no se ven tantos milagros como en la Biblia. Mm, Entonces decíamos que sí los hay, que lo vemos todos los días y además de que siguen sucediendo cosas como en los tiempos bíblicos, están los milagros del siglo XXI, porque la condición del hombre es diferente, pero los milagros siguen sucediendo y todos los días. Podemos decir claro. gracias a Dios que eso sigue sucediendo. La esclavitud es lo mismo. Quizá ya no es la esclavitud como la persecución con una espada o con la boca de un fusil, pero hoy todo es cultural. Todo es una construcción cultural del pensamiento que siempre están los tres actores que venimos hablando: política, religión y economía. No hay mucha ciencia. Y este clima de tristeza que se vive hoy aquí en Argentina, en toda Argentina, porque ha sido impactante la muerte de esta niña, vemos que estamos viviendo en una sociedad que sigue esclava y que la libertad que a veces decimos tener es una libertad que hemos autodefinido. No es una libertad de diseño, sino es una autodefinición de libertad. Y bueno, esa es
Esa es la razón por la que estamos tocando fotografías bíblicas, porque finalmente la actualidad que tiene la Biblia no es por las historias en sí mismas de las personas o de las culturas de la historia, sino los principios eternos. El hombre configura un pensamiento esclavo y en eso tenemos tanto volumen escritural y bíblico para decir que, bueno, que Dios trató, en este caso, como veníamos hablando de la nación de Israel, los trató de llevar por el camino de la libertad, pero la libertad no es, repito ya por tercera vez, una autodefinición. No se puede vivir en la libertad que cada uno define. La libertad es un pacto de convivencia que se hace a donde todos convenimos en vivir en un orden entre leyes, y Dios así lo hizo con el pueblo de Israel, y esto lo registra el libro del Éxodo, que significa salida, el libro del Levítico, que relata todo el orden social con el que Dios pretendía mostrar sus primeras pinceladas de cómo podría vivir una sociedad, y Dios trabaja en tres pilares en la nación de Israel: cómo ellos se obedecían en términos de ley, si cumplían la ley, así debe de sonar y debe de sonar siempre así, iban a tener una sociedad con justicia social, con una convivencia en paz, un vínculo de paz entre las personas, y también una sociedad moralmente aceptable, como los pactos de convivencia. Por eso decíamos en uno de nuestros cafés y mates anteriores que Dios siempre se movía entre leyes, entre pactos, y que esto era conveniente al hombre, ¿no? Claro. Y vaya que lo más difícil es convertirle la mente a una persona que ha vivido en esclavitud, llevarla a ese marco de solvencia, de ejecución de una vida social, porque estamos hablando de pueblos que eran nómadas, estamos hablando de naciones y ciudades que eran perversas al extremo, a donde aún habían prácticas hasta canibalísticas. Entonces, esas cosas uno dice, ¿y cómo puedes llevar a un pueblo de un punto A a un punto B sin que se afecte, ¿verdad? Sin que se vea intoxicado por la misma perversión de sus alrededores. Y ahí es donde estaba la urgencia divina. Creo yo que esa es la parte más puntual de ese traslado que está haciendo Dios de un pueblo. Hoy sigue siendo lo mismo, porque estamos en un estadio generacional, aunque tecnológico, aunque lleno de elementos, herramientas y software como los que nos permiten hoy estar juntos, útiles si lo sabemos usar, pero también perversos si están en las manos incorrectas. Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar nosotros con nuestra generación? Siempre arde en nuestro corazón esta pregunta: ¿cómo darle un punto de luz a nuestra generación en días tan perversos? Tiene que haber un reciclaje social de configuración de conciencia. Yo he planteado en Gilbert, en algunos lugares donde he estado reunido, que ya la predicación y el anuncio del Evangelio no solamente tiene que mantener la expectativa central, que es que el ser humano pueda encontrarse con Dios en términos de su diseño, experimentar esa salvación espiritual, como tenemos en nuestras redes, que estamos también difundiendo y estamos tratando de hacer un aporte a quien quiera verlo, sino que también tenemos que entender que hoy hay que volver a la racionalidad. Sabemos que el hombre cuando no vive consciente de Dios, todavía vive consciente de sí mismo, pero ya se violentó el principio de la conciencia de sí mismo. O sea, ya ahora encontrar a una sociedad racional ya es un milagro. Y es más, cuando empezamos a encontrarnos con gente racional que piensa sobre el bien y el mal de manera, digamos, recta o de manera intencionalmente correcta, es un hallazgo, y hasta a veces es víctima de la burla y víctima de la, por ejemplo, aquí en Argentina, hablar en un medio o escuchar a un periodista o escuchar a alguien decir algo que es racional, que es
parte de la necesidad de poder vivir como sociedad. Es estigmatizante hoy ser racional. Esa es la gran batalla que tenemos. Entonces, ese punto A y ese punto B va a presentar algunas batallas. De hecho, ya hablamos de batalla en términos justamente de batalla contra los verdaderos enemigos que a veces operan en una sociedad, que son las estructuras pensantes que van ganando en las culturas de nuestras sociedades estos tipos de pensamiento, que Ahí creo que está. a ustedes en Venezuela le estará pasando más o menos lo mismo. Ahí está. Siempre son los tanques de pensamiento los que echan a rodar todas estas variantes. Y vaya punto este, porque nos invita a pensar en estas tres premisas que Dios tenía con su pueblo, digámoslo así. ¿Cómo hago para convertir un pueblo esclavo en un pueblo libre? Tengo que empezar a trabajar un marco de ley. En el marco del derecho se establece lo que es la norma máxima suprema de una nación, como lo es la Constitución. Y Dios necesita establecer una constitución a esas personas, como lo estamos abordando. Justicia social, ¿de dónde procedía, querido Juan? La justicia social venía siempre con presencia del trabajo. Cuando el pueblo va a comenzar a transitar por el desierto y va a entrar después a la tierra a la cual se iban a establecer, Dios nunca le dijo los voy a subsidiar, van a tener que trabajar. Pero ese trabajo dependía, de nuevo, dependía de la lluvia, como decíamos ayer, dependía del clima, y había un pacto entre Dios y los hombres. Iba a haber buena lluvia, iba a haber buen clima, y el pueblo iba a tener que aprender, toda la nación de Israel iba a tener que aprender no solamente a trabajar y a tener recursos, sino a compartir con los que no tienen. Se contemplaba al huérfano, se contemplaba a las viudas, se contemplaba situaciones puntuales. Era una constitución pensando en las condiciones en las que se vivía, contemplaba absolutamente todo. Había leyes dietéticas, es decir, el Ministerio de Salud funcionaba a la perfección, los sistemas contralores de alimentación funcionaban. ¿Por qué? Porque Dios no estaba dando leyes para que esto se convirtiera en una religión, sino que eran leyes constitutivas de permanencia en la tierra. Convengamos que todos los pueblos que estaban, por ejemplo, en el camino del desierto y que estaban en la tierra de Canaán, muchos de ellos desaparecieron como práctica de que, bueno, los nombraba recién. Tengamos en cuenta que estos libros de la Biblia que estamos citando, se practicaba la adoración a dioses, práctica de religión con sacrificio de niños. Cuando Dios daba el sacrificio de niños y también adoración a dioses a través de prácticas sexuales. Esta promiscuidad que también Dios la está controlando a través de leyes específicas sobre moral, sobre justicia social y también sobre una economía sustentable y sobre todo tipo de y una convivencia en paz. Si bien es cierto, nosotros hablamos de tres pilares, pero los tres debían de funcionar, porque si no pasa que cuando hay injusticia social, nadie vive justamente. Entonces Dios la regulaba a través de un sistema de impuestos, como tiene que ser en toda sociedad. Los impuestos son justos porque sostienen los sistemas y las instituciones que deben de ser sostenidas no para la corrupción, sino sostenidas para el servicio del pueblo. Dios de las 12 tribus había separado una para que constituyera de manera contundente reglas de convivencia que mantendrían al pueblo en salud, los mantendría educados, los mantendría en un estado de justicia social, vivirían medianamente en paz. Esto no significa ausencia de, significa gobierno. Cuando uno habla de gobierno, habla de estadísticas altas de justicia en todos los órdenes de la vida. Claro. De esa manera podría ser funcional aquella idea grande de que las personas pudieran vivir tranquilas, adecuadamente, felices.
Hemos visto que si la política, la religión y la economía le dan el gobierno a las naciones hoy, en esa triada, digámoslo así, la justicia social que está estableciéndose por esa ley va a generarle paz. Creemos que no puede haber paz sin haber justicia satisfecha. De esa manera habría un primer estadio. Si eres justo, podrás tener paz. La paz que nos están ofreciendo hoy día los sistemas políticos, si en alguna medida lo hacen, debe ser vista y debe ser manejada, oída, como un elemento que ofrece la democracia para que estén satisfechas las necesidades sociales. ¿Cuánta sería la paz que Dios le ofrece al hombre si camina por su ley? ¿Cómo la podríamos valorar esa paz en este marco, sociedades en paz? Esto va a depender, podemos dar definiciones, pero esto sucede cuando los que están al mando, cuando los que están a cargo son personas que, como lo hemos dicho, cada vez que hemos tenido la oportunidad de estar cercano a un político, ya también nosotros vamos aprendiendo que esta gente que gobierna las naciones, uno les regala Biblia y no sé realmente a dónde las ponen. Creo que ya se ríen de la Biblia, creo que subestiman absolutamente el valor y el poder que puede haber, no en un evangélico, ni en un pastor, ni en un sacerdote. Son personas que ejercen poder y autoridad. Yo tuve la oportunidad en el año 2001 de estar cercano a personas que eran bastante protagónicas en la crisis que vivió Argentina. Y como decimos acá en Argentina, no les entra bala. Asocian a Dios y las políticas de Estado que tiene la Biblia y que a nosotros nos funcionan en las comunidades de fe. Tratamos de ayudar a las personas. Si esta gente que gobierna las naciones se acercaran con un gramo de humildad a ver cómo es que algunas de nuestras comunidades empezamos a hacer cosas sin nada, no recibimos ayuda de ningún lado, se hace con el esfuerzo de la gente colabora, en nuestras comunidades hay roperos con ropa para el que no tiene, de manera pública decimos, no tiene que haber gente tan complicada la vida, Gilbert. Solamente que no son principios leguleyos, son principios espirituales. Nosotros observamos que a veces hasta tenemos que decir 3, 4 veces que tenemos para ayudar. Nos pasó la semana pasada y no es que la gente no quiera decir que necesita. La espiritualidad trae la dignidad del trabajo. Claro que siempre habrá gente que se puede abusar, pero siempre va a ser la menos si el espíritu del conductor, cuando transmite, lo hace con honestidad, lo hace con el deseo de que haya justicia. En este caso es Dios el que conduce a Israel y verdaderamente, Gilbert, la Biblia dice, y yo lo creo, que la ropa les duraba en su peregrinaje durante 40 años. Eso no lo produce una tienda, no lo produce un sponsor. Eso no lo produce un sponsor de ropa. No, era un pueblo que estaba sponsoreado por la palabra que salía de la boca de Dios. Pero la paz comienza por el hilo de las personas que bajan, los conductores de los pueblos. Pero bueno, si tenemos que leer el diario de hoy con la Biblia, decimos qué lejos estamos, pero qué cerca podemos estar si estas palabras pudieran llegar a oídos de personas que conducen. Y además de encontrar un gobernante que no lo sabe o no lo puede hacer, encontrar un corazón, porque realmente esto no es que hay una persona que tiene la respuesta, hay un diseño y se puede hacer, se puede mejorar la paz social con hombres que tengan palabras más blandas, con gobernantes que gobiernen, que dejen de usar el nombre de Dios para congraciarse con algún sector de la sociedad,
hay que volver a traer a Dios a la historia, Angie. Así es, creemos en eso, creo que es parte de este hacer, de este laborear, como se menciona, y que si hay personas que lo pueden ver, lo pueden creer y lo pueden vivir, se va a convertir en un cuerpo, en una masa de poder. Yo recuerdo una palabra que usted decía hace algunos años, la construcción del poder. Cuánto bien nos hizo esa expresión, porque trataba de cómo nosotros como personas, desde nuestras casas, con nuestros matrimonios solventes, con una vida de solvencia moral, empezábamos a establecer un marco de ejemplo y modelo, en primer lugar, para nuestros hijos, para nuestra familia. Y allí eso iba a ser una expresión de ejemplo para otros. Ahora, si tenemos los principios morales como parte, como la tercera parte de esto que Dios le ofrecía a un pueblo al que quería gobernar, uno, la justicia social, dos, una sociedad en paz si cumplían la ley, si esa justicia era satisfecha. Ahora, esta vida moral que empieza en el conocimiento de un Dios santo, de un Dios limpio de corazón, que espera y que tiene conciencia de que nosotros, si somos su familia, podemos ser de la misma categoría. Recomendaciones, querido Juan, para las familias, para los hombres, las mujeres que están allí en cualquier parte y que toman un espacio de café y de mate para pensar sobre esto, recomendaciones al respecto, cómo los volvemos solventes moralmente. Nosotros estamos en estos cafés y en estos mates, Angie, hablando de las sociedades a donde todos estamos comprometidos. No estamos hablando de ellos ni de aquellos, sino de nosotros, como sociedad, de personas que queremos seguir viviendo en nuestros países, personas que queremos, como en mi caso, yo vivo en la ciudad donde nací. Ahora, nosotros tenemos que salir al rescate de palabras. Un pueblo que no sale al rescate de palabras, que es lo contrario que está pasando en Argentina, nos quieren hacer hablar con un idioma que ni el que lo inventó sabe hablarlo. Entonces nosotros tenemos que ir en contramano con la sociedad que a veces nos toca vivir. Tenemos que ir en contramano, tenemos que ir al rescate de palabras viejas al oído humano, pero que tienen que sonar espirituales. Y para eso, Angeler, tienen que aparecer dos palabras en la sociedad: pureza e impureza. Okay. Parecen religiosas, están en la Biblia, yo prefiero. Si es cierto que estamos en democracia todavía y podemos decir las cosas, yo las quiero decir. Porque la Biblia le llama pureza e impureza. A donde había pureza, había vida. A donde había impureza, había muerte. Bueno, habría que ir a ver estas palabras y bueno, sociedades que quieran volver a tener algún tipo de indicio de volver a la paz, tendrán que volver sin que esto suene dogmático ni religioso. ¿Qué significa la palabra pureza e impureza? Para una mente finita y superficial, rápidamente lo va a desechar. Pero para traer soluciones profundas tenemos que ser un poquito más profundos. Claro. Porque la palabra pureza y la impureza tienen que ver con el mundo para el que nosotros fuimos diseñados. Desde el mundo natural, el mundo social, todos los mundos que la Biblia, eso lo podemos hacer tema de nuestro próximo café. La Biblia habla y usa la palabra de mundo, pero usa por lo menos 5 palabras diferentes para hablar, o sea, 5 veces dice mundo, pero cada vez es un mundo diferente, que hace la realidad de nuestra vida cotidiana. Bueno, nosotros fuimos creados para un mundo puro, nada que no sepa un cirujano cuando tiene que entrar a una sala de cirugía a hacer una cirugía, que tiene que estar el ambiente puro, tiene que estar el ambiente limpio. ¿Por qué? Porque el ser humano va a ser intervenido, ese cuerpo va a ser intervenido, un lugar aséptico, limpio de todo. Bueno, nada que no convenga con esto. La sociedad, nada que no se ve en la realidad, pues. Claro,
Nada que no se ve en la realidad, nada más que somos literalmente, o se nos pretende sentirnos abochornados porque estas palabras funcionan Claro. así. Las sociedades necesitan volver a recobrar la pureza. Pureza significa volver a concebir la vida desde el trabajo, de la vida, del respeto. Pureza es respetar las leyes de tránsito. Pureza es respetar la vida del prójimo. Pureza no tiene que ver con algo que va a ser un cura, un sacerdote, un pastor el domingo Claro. en algún acto público. Es la Y vida es misma. allí a donde lo miran, que ese es el detalle, que es allí donde se ubica. Por eso es lo que le pedimos a nuestros hijos que van creciendo en nuestra casa en relación a respetar al prójimo, a sus hermanos. Pureza es la que aquellos que cocinamos también en casa hacemos con la comida antes de poner la pureza. Si tenemos pureza, tenemos vida. Si tenemos impureza, vamos a tener muerte. Hay que volvernos profundo y cortito para alcanzar las grandes soluciones. Por eso Dios cuando decía que se cuidaran en su vida sexual, no era una ley discriminatoria. Muchos de los pueblos que rodearon a Israel, ¿por qué en ese tiempo? Y morían de enfermedades producto del libertinaje de la vida sexual. Eso aplicable en la vida de hoy. Bueno, que cada uno lo aplique a donde quiera, pero no era una ocurrencia, no era una ley antojadiza, eran leyes de preservación, como la comida que hablábamos el día martes en una reunión en la que tú estuviste. Cuando Dios le prohibía comer ciertos animales, no era una ley religiosa, eran los animales que en esa época y en el presente siglo que la nación vivía, eran transmisores de enfermedades. Todo estaba diseñado, hasta dónde tenían que hacer la ropa, limpiarla, sus necesidades. A ver, la pregunta es, ¿Dios se compromete con las sociedades? Sí se compromete. ¿Sabe cómo hacerlo? Sí. ¿Los políticos y los que gobiernan lo quieren traer? No, evidentemente. Por eso necesitamos volver con esto sin que nos haga poner vergonzosos, porque realmente creo que la impureza social que vivimos está trayendo muerte a la sociedad en la que estamos todos y puede pasarle a cualquiera. Así es, así es. Bueno, ya nos vamos a ir terminando y la meta es que podamos tomar conciencia de estas tres cosas que se están hablando: la vida de la justicia social, la solvencia de la paz y la solvencia moral de un pueblo, de una familia, de, de ti, de mí que nos estás viendo, que estamos compartiendo este mate y este café, poder asumirla como un asunto, no que tiene que hacerle el otro, porque si algo es cierto es que no, eso le toca al otro, no, eso no me toca a mí, pero cuando nosotros comenzamos a ser los primeros, los que asumen la responsabilidad, allí creo que empieza la esperanza. Usted nos decía, el compromiso tiene una medida, la responsabilidad tiene una mayor. Si alguien se hace responsable, y este es un término muy clavado en nuestro corazón, Dios no anda buscando culpables, Dios anda pendiente de quien se hizo responsable y a ese le entrega poder. Qué maravillosa invitación podíamos dejarle, querido Juan, a la gente a que se vuelva responsable de estas tres fases que estamos hablando. Sí, y además, Gilbert, añadiendo a esto y sin querer tocarlo demasiado, porque lo dijiste también, hay un principio que hace 40 años atrás, una frase que contiene, creo yo, una riqueza muy grande. Por supuesto, no es mía la frase, pero hace ya 40 años, o 30, 40 años que la usábamos y permanentemente yo la tengo en mi boca sin que necesariamente uno la esté repitiendo, pues son como proverbios que se instalan en nuestra vida y es: un gran sacrificio genera un gran poder. Esto es una máxima que es aplicable a todo, se puede aplicar al bien y al mal. Es curioso, algún día también si quieres podemos volver. Un sacrificio siempre genera un gran poder. De hecho, que nosotros los que predicamos el Evangelio creemos en el poder de Dios porque es proporcional al sacrificio de Cristo, no al nuestro, al de Cristo.
Y esto se puede ver en toda la Biblia. Prácticamente es un hecho de página a página en la Biblia. Un gran sacrificio genera un gran poder. Un gran poder. Se paga con gran dolor y sacrificio a las sociedades en las que vivimos. Cuando se sacrifican leyes por causa de la corrupción de los que la tienen que aplicar, y se paga después con un poder que el mismo hombre no puede contener. Se sacrifican leyes, se sacrifican derechos, se sacrifican deberes. Todo sacrificio genera poder, a favor y en contra del hombre. Esto que acaba de pasar con la niña que fue asesinada. Un día Argentina se levantó y la muerte de una niña cambió la atmósfera del país. Un gran sacrificio, un gran dolor genera un gran poder. Tremendo eso. Dicho de otra manera, si nosotros queremos volver a tener paz, vamos a necesitar de un gran sacrificio en términos de volver a la ley para generar un gran poder. Así es. Entonces, esto nadie dijo que iba a ser fácil, pero es posible. Tampoco va a ser rápido, pero hay que armarse de paciencia y tenemos que creer que en Dios es el camino. Muy bien, aquí están nuestras palabras finales. Darle nuevamente las gracias a todos los que nos acompañan en cada una de sus casas, vehículos, lugares a donde están trabajando, estudiando. Gracias por compartir mate y café junto a Juan Balistreri y Angelo Bergames. Nuestro anhelo es que estas conversaciones puedan correr y sean útiles para quien así las considere. Que la pasen muy bien. Nos vemos pronto, querido Juan. Chao, chao. Estimado, nos vemos en cualquier momento.